día debes haber escuchado más de 200 cápsulas hablar de emociones y de lo importante que son las emociones hoy en día y el afrontarlas en niños, en personas y en adolescentes de esta nueva generación. Pero para poder crear verdaderamente conciencia de cuál es la importancia y de por qué aprender a enfrentar o a gestionar correctamente esas emociones, necesitamos primero entender cómo la cultura juega un papel importante en la expresión y en la forma que consideramos estas emociones se deben sobrellevar y expresar en la sociedad. Hoy hablaremos en esta cápsula de etiqueta, buenos modales y lo que la cultura nos ha enseñado que es comportarse correctamente en situaciones de la vida donde las emociones juegan un papel importante. Si quieres saber de qué se trata y principalmente cómo la cultura te ha afectado a ti, a mí y a todo el entorno en sentir lo que es la educación y la expresión emocional, quédate hasta el final de esta cápsula para saber de qué se trata. Pero antes, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como Psico-Coach Kid para que puedan disfrutar de contenido de interés. Ustedes deben haber escuchado las normas de etiqueta y protocolo. Y pasa mucho que cuando estamos en un lugar, las personas de al lado se están riendo, y más en estos países donde el hablar probablemente muy fuerte en zonas que no sean latinas y reírse a carcajadas es un comportamiento perturbador. Probablemente en la cultura del latino el hablar de forma mucho más ruidosa o el reírse a carcajadas está un poquito mejor visto que en otro tipo de culturas. Y no significa que una cultura esté bien o esté mal, es que sencillamente son formas, porque la cultura se rige por creencias, por formas de entender la vida y el comportamiento humano. Pero la cultura nos termina condicionando y nos rige a entender formas y maneras de funcionar en una sociedad. Entonces, hoy vamos a hablar de dos emociones protagonistas, la felicidad y la tristeza. Durante muchas cápsulas me han escuchado hablar de la ira, del autocontrol, me han escuchado hablar del miedo en la cultura del miedo, pero las protagonistas de esta cápsula hoy serán la felicidad y serán la tristeza. Y empezamos con la primera. Y tú me dirás, ¿cómo ella va a hablar de que la felicidad no es permitida si todos siempre buscamos la felicidad y nos encanta que nuestros hijos sean felices? Buen punto. La pregunta es en el cómo nos están enseñando, nos han educado, que es ser cortés y expresarla correctamente. Cuando vas a una fiesta, donde estamos en un cóctel, no es permitido bailar si tú quieres celebrar antes de tiempo porque tenemos que esperar el protocolo de que los novios bailen, de que hagan el brindis y de allí es que me puedo poner animado. Eso quiere decir que si alguien que se está casando es verdaderamente importante para mí y yo en ese momento me quiero saltar el protocolo, sonreír, brindar antes de tiempo, va a ser terriblemente visto porque tú estás siendo el loco de la fiesta y el maníaco que no se está sabiendo controlar con ese exceso de felicidad. Entonces, 1, la cultura nos define. 2, la cultura crea comportamientos que tendemos a identificar de adecuados y de no adecuados. Es común escuchar muchos padres de niños hiperactivos que llegan a mi consulta diciéndome, Yugle, todo el tiempo me hace sentir vergüenza. Vamos a un lugar y él es el único que se escucha, él es el único que es efusivo, llegamos y todos los niños callados y él es el que grita, vamos y va al cumpleañero y sale corriendo y lo abraza. Entonces yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿El problema es el niño que es efusivo y demuestra y expresa o es una cultura a que no se le ha educado para recibir y para expresar correctamente? Es como preguntar de quién fue el huevo o la gallina. Entonces, como aquí no estamos para dar respuestas a ese tipo de cosas, sino para analizar en cabeza de quién cabe que la emoción genuinamente más divina que un ser humano puede experimentar y te conecta con la maravillosa sensación de estar vivo, como lo es reír a carcajadas, expresar lo que sientes, reírte en el momento que te nazca o que probablemente tú necesites o sientes la necesidad de expresar todas las endorfinas que tienes por dentro, es sancionada, es burlada y muchas veces es coartada. Porque estamos tan acostumbrados a no expresar la felicidad de la forma que nuestro organismo lo quiere hacer, porque hay un condicionamiento que te rige lo que son buenos modales y buen comportamiento, que probablemente esa persona que tú conoces, que todo el tiempo está con cara de culo, que no sonríe, que toda es sofisticada, es súper educada, es elegante y es de esa manera porque es una persona muy culta. Pero el humorista, el que te hace reír, probablemente es un payaso y no le damos la seriedad que tiene, y hay una tendencia de que muchos humoristas son a nivel de coeficiente sumamente creativos e inteligentes, porque muchas veces en esta cultura la risa, la diversión, la carcajada y el humor es sinónimo de poca inteligencia y la cara de seriedad, el perfeccionismo y la sofisticación es sinónimo de educación. Entonces, patrones como estos o formas de pensar o de ver la vida como esta
apuntan a que los niños van creciendo con esa cultura y lo peor que les puede pasar cuando son jóvenes o se vuelven jóvenes es tener un papá que exprese emociones. Y es donde empiezan a funcionar o a decir, aléjate, no grites, no bailes, me avergüenzas. ¿En cabeza de quién en su sano juicio? Pero no es culpa de nuestros jóvenes porque han venido siendo educados así. Le va a generar malestar ver a otro disfrutar. O va a ser un sinónimo de mal comportamiento o de vergüenza ver a un ser humano expresar la manifestación más coherente y bonita de la vida, como lo es la carcajada. Entonces, si eso te lo han dicho y si tu familia te decía que ser buen educado es reírte para adentro porque estabas perturbando al otro con tu sonrisa, identifica con esta cápsula que reír, sonreír y sentirte feliz es sentirte vivo. Y si el viaje que se llama vida se vive una sola vez en la vida, tienes todo el derecho de vivirlo y expresarlo como tú quieras y de enseñarle a tus hijos que sean libres para hacerlo. Porque si no aprenden a expresar correctamente las emociones, ¿sabe lo que pasa? Que cuando llegan a la adolescencia, la única manera de reírse a carcajadas es bajo el efecto del alcohol, de una sustancia o de las drogas, porque no se pueden reír sin nada artificial, porque no han aprendido a disfrutar el placer de lo que es únicamente estar vivo y en esencia ser genuinamente feliz. Ahora, si esta cápsula te dejó pensando y empezaste a recalcular tipo le voy a decir que se ría, no voy a limitar cuando se ría a carcajadas y vamos a empezar a sentirnos vivos y libres, vamos al otro extremo, porque al principio les comentaba que no solamente hablaríamos de la felicidad, también de la tristeza. Tenemos una cultura tan complicada con lo que es sentirse triste, que no existe nada que le preocupe más a los papás que ver a sus hijos llorando. Cuando hablamos de la tristeza y del llanto, hablamos de una curva. Por eso el llanto como empieza más calmadamente, salen las lágrimas, hace un pico, donde probablemente la lágrima se hace con mayor intensidad y cuando no lo sueltas y esto va fluyendo, llega como yo lo denomino el festival de los mocos, que es cuando la persona está llorando y empieza a botar agüita de la nariz, porque es que ya todo su sistema está conectado con la expresión del llanto. Pero muy pocas veces dejamos que el festival del moco aparezca, porque si son niños o son adultos y ya empieza a ponerse la situación un poco complicada, nos han educado inconscientemente para cortar la curva del llanto, es decir, para evitar la tristeza. ¿Y cómo lo vemos? Buscamos un vaso con agua, le invitamos a que respire, le decimos no llores y a nuestros hijos tratamos de cortarle el llanto y cambiarle la actividad, inhibiéndolo y evitando que sienta una emoción tan necesaria de expresar y sacar como lo son las lágrimas y la tristeza. Un ejemplo de este es cuando vas a un funeral. Muchas veces la viuda la tienen drogada para que no joda. Porque muchas veces cuando los hijos o el entorno no sabe qué hacer con el show, con el llanto, con el grito, con que un momento está bien y otro está mal, con que ve a la persona o al esposo muerto y empieza a llorar y se arrodilla. Como el entorno no sabe qué hacer con todo esto porque es sumamente incómodo, nos han educado que un gesto de cortesía y de cuidar a esa persona es darle una pastilla para que no viva el proceso que está viviendo. Cuando la viuda necesita gritar sin estar drogada, todo lo que siente para poder sanar una emoción que es un duelo y que tiene que vivir con lágrimas implícitas en el proceso. Entonces, como este ejemplo van a haber muchos, pero recomendación, tus hijos necesitan, así como aprenden y necesitan expresar la felicidad como la sientan para sentirse hermosamente vivos, también necesitan conectar con la tristeza porque es parte de la vida. La próxima vez que veas a un ser humano, llámese hijo, familiar, amigo, pareja llorando, no le cortes la curva del llanto. Solo acércate y abrázalo si es necesario. O déjale su momento, porque entonces tendemos a preguntar a la persona que llora qué le pasa. Hay un ejercicio que yo hago muchísimo en consulta. Cuando la persona empieza a llorar y ¡pum!, se abre el proceso, me mira con cara de que quizás yo le voy a decir que se calle o que se calme. Y yo lo único que hago es acercarle la caja de pañuelo y le digo, estás en el lugar correcto, tómate tu tiempo. Las lágrimas son bienvenidas. Y cuando te sientas listo para conversar, seguimos. ¿Quién carajo te va a poder contar lo que siente llorando si hablar y llorar no son compatibles? Tú lo que necesitas es que él viva la emoción y después que le ponga un nombre y te explique lo que está sintiendo si necesitas hacer algo con eso. Pero la persona que se siente triste y que llora necesita sacar las lágrimas, no que tú las inhibas, que viva la curva del llanto y esperarlo al final del camino con la cajita de pañuelos para darle un abrazo y de alguna manera decirle, aquí estoy para ti, pacientemente y activamente, esperando que pases tu proceso para saber que no estás solo. Señores, no limiten, ni en ustedes, ni en sus hijos, ni en ningún ser querido o amado, el llanto, ni la felicidad. Ambas son emociones para trascender en la vida
para sanar, para adquirir nuevos procesos, para salir fortalecidos y resilientes, pero sobre todo para que a nivel de química cerebral no tengamos nada reprimido. Lo que no explota, implota. Y muchas de las enfermedades que vivimos hoy en día son duelos no sanados, emociones no expresadas y adultos o adolescentes buscando la expresión incorrecta de emociones que genuinamente no les enseñamos a vivir de infancia. Que tus hijos bailen, que griten. Ser feliz nunca ha pasado de moda y nunca va a ser sinónimo de mala educación. Y expresar el llanto no te hace débil ni dramático. Te hace una persona inteligente, pero sobre todo que necesita trascender ese episodio o esa situación que le entristece en su vida para sanarla, crecer y salir fortalecido. Si esta cápsula te gustó, coméntala. Si sientes que le puede funcionar a esa persona que reprime mucho emociones o reprime a los de su alrededor, compártela. Pero sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar todos los jueves cápsulas y contenido nuevo de interés. Así que muchísimas gracias por su atención y bonito día para todos.